En el camino hacia la rentabilidad de un trader hay muchas piedras en el camino. Normalmente ocurren varias fases donde esa persona puede llegar a desmoralizarse al estar perdiendo dinero durante mucho tiempo de forma recurrente. En ese punto, muchas personas dejan de intentarlo y solo son aquellos que continúan estudiando y practicando los que conseguirán llegar a ser traders rentables. En el vídeo de hoy vamos a ver 3 indicadores que te van a ayudar a recorrer este camino de una forma más fácil y llevadera. Entre los 3 te proporcionarán la información que necesitas para llegar a esa rentabilidad de una forma más sencilla. Bienvenidos a Juego de Traders. Y chicos, antes de empezar, recordaros que ya somos casi 2500 personas en nuestra comunidad totalmente gratuita de Telegram, donde todos los días ponemos información y análisis de valor del mundo de los mercados financieros, criptomonedas, forex, mercados tradicionales, todo tipo de detalles, trucos e información que te puede venir muy bien día a día. Además, siempre avisamos por ahí de todos los directos y los sorteos que hacemos dentro de la comunidad. Y como os decía, es completamente gratis. Así que tienes el enlace en la descripción, únete y empieza a formar parte de nuestra comunidad. Como siempre ocurre con nuestros indicadores y estrategias, están adaptadas para todo tipo de activos y temporalidades, ya sea forex, criptomonedas o mercados tradicionales. En este caso, estamos en el par de Bitcoin con USDT y en la pestaña de indicadores buscamos el Velocity and Acceleration Signals de Leaf Algo. Pinchamos y nos aparecerá algo así. La primera impresión que nos da es que hay muchas variables con muchos colores diferentes, pero que a su vez son bastante incómodas de detectar, sobre todo porque de forma predeterminada los colores que han elegido se mezclan entre ellos. Así que esto lo arreglamos yendo a la parte de configuración y en estilo lo primero que vamos a hacer es quitar el color de las barras superiores, ya que no lo necesitamos para nada y queda mucho más limpio, y luego elegiremos colores que destaquen más entre ellos en la parte de la velocidad o la aceleración del movimiento. Yo, por ejemplo, cambiaré la parte de la aceleración, colocaré barras amarillas cuando sea superior a la zona media y barras, por ejemplo, de color azul cuando sean negativas. Estas flechas de up and down podemos dejarlas, no porque vayamos a seguirlas completamente, sino que nos servirán en el futuro para realizar estrategias concretas combinando este indicador con los demás. Y antes de acabar la configuración volveremos a la parte de entradas de datos y cambiaremos el 20 de la longitud de la velocidad de la EMA por 50. Le damos a aceptar y ya tendríamos nuestro indicador preparado. Un detalle que me gusta hacer personalmente es cambiar el estilo de la aceleración y la velocidad al revés, es decir, en la aceleración nos viene marcado por defecto el histograma, yo suelo colocar columnas, y en la velocidad, que nos viene en columnas, lo cambiaré por histograma. Después le doy un poco más de brillo a estos colores superior e inferior y así es como suelo utilizarlo yo personalmente. Como os digo, esto ya es cosa de cada uno. Y ahora vamos a ver cómo se utiliza. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la parte de estas olas del histograma, tanto verdes como rojas, funcionaría de una forma muy similar a un MACD de toda la vida. Es un oscilador que en este caso nos indica la velocidad del movimiento bajista o alcista. Entonces estas olas las utilizaremos para buscar posibles zonas de reversión y sobre todo buscaremos esas posibles divergencias de las olas con el precio. Como podéis ver,
el precio empieza a caer, mientras que la ola empieza a subir hacia la zona media. Esto nos indica que la tendencia de la estructura podría comenzar a revertirse. Como veis, incluso tendríamos una especie de divergencia a 3 puntos, donde justo después el precio comienza a subir. Pero bien, la parte de las divergencias es como cualquier otro tipo de oscilador. ¿Qué es lo importante realmente de este indicador? Efectivamente, estas velas tan pronunciadas de aceleración negativa o positiva. ¿Por qué? Si os fijáis, cada vez que se produce un movimiento muy rápido del precio, en estas zonas donde se produce una absorción es donde nuestro indicador nos marca primero una vela muy exagerada que se separa completamente de la zona central y después otra segunda vela que ya está un poco más arriba. Esto es lo que se llama aceleración de parada, que tiene mucho que ver con el término de volumen de parada. Funcionaría de una forma similar, es decir, venimos de un movimiento bajista muy pronunciado y en esta zona el precio parece que empieza a absorber esa caída y se forma esa especie de rango de acumulación para después cambiar la tendencia, y todo eso ocurre cuando tenemos esta información. Lo mismo pasaría un poco más adelante en esta zona de aquí, pero al revés, ya que tenemos justo en esta gran vela esa aceleración de parada, otra vela más pequeña que indica que la aceleración del movimiento alcista está disminuyendo, y como veis se trata de justo esta vela de aquí, que ya directamente con esa información, al cerrar dicha vela, colocaríamos nuestra operación y pillaríamos toda la nueva tendencia bajista, una operación de coeficiente superior a 11, una absoluta locura. A largo plazo, si lográis detectar estas zonas de parada en el mercado y añadís vuestros conocimientos de trading básico, vais a tener mucha ventaja a la hora de ser rentables en el trading. Pero claro, no todo va a ser tan sencillo. Si os fijáis en esta zona de aquí, tenemos ese volumen de parada, tenemos también la siguiente vela más corta que la anterior, pero sin embargo el precio sigue cayendo, porque si nos fijamos en la ola del histograma rojo, la velocidad sigue aumentando hacia abajo. No tenemos un movimiento de este estilo en la ola, sino que sigue cayendo hasta esta zona de aquí, y como veis el precio aún continúa cayendo hasta que se forma otra ola más adelante. Por eso este indicador, a pesar de que puede llegar a ser muy efectivo para realizar operaciones fijas, lo que yo siempre recomiendo es que lo utilicemos siempre buscando divergencias también en esas zonas de parada de la aceleración, siguiendo la dirección de las olas verdes también, y en toda esa zona colocar nuestras operaciones, en este caso en short. Es decir, aquí tenemos la primera zona de parada, esperamos a ver también si la ola de la velocidad se gira, señalando que podría haber también un giro del movimiento. Esperamos también a una segunda zona de parada que podría dar lugar a una divergencia o a un retesteo a todo el rango de resistencia que se ha creado en esa zona, y como veis esta ola de aquí también es menor, con lo cual esto nos indica que si el precio rompe hacia abajo el rango en el que estábamos, tiene muchas probabilidades de caer. Así que nosotros tomaríamos operaciones en esta zona, o si por ejemplo el precio siguiera subiendo, nuestro stop loss por los máximos estructurales anteriores y el take profit lo haríamos el primero, por ejemplo, a ratio 1,51, y después dejaríamos correr el resto de la operación colocando nuestro stop loss en break even. Así aseguraremos profits y seguiremos
seguiremos aprovechando al máximo la tendencia. Pasamos ahora al segundo indicador, el Support and Resistance MTF de Flux Charts. Se trata de un indicador que nos muestra las zonas de soporte y resistencia de una forma muy dinámica y además nos alerta de las zonas de retesteo y los momentos de breakout o ruptura de la estructura. Pero bien, no solamente nos da esta información, sino que lo bueno de este indicador es que es muy cómodo porque puede darnos esas zonas en varios gráficos temporales a la vez. Yo normalmente suelo utilizar las tres casillas. En la primera pongo 15 minutos, después siempre 4 veces más que esa temporalidad, es decir, 15 por 4 daría 1 hora y después esa hora por 4 horas nos quedaría esto así. Es una de las configuraciones que recomiendo para tener una data que combina muy bien con nuestras necesidades. En la parte de aquí ya tenemos esas diferentes informaciones tanto en 4 horas como en 1 hora y en 15 minutos. Obviamente las líneas rojas son de resistencia y las verdes de soporte. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las rupturas que se ha producido que nos la marca con esta señal azul y que claro, es una información muy importante porque vemos que ha roto la zona de resistencia de 1 hora. Podemos ver cómo consolida por encima de una forma bastante fuerte y el precio, al venir también de una estructura de reversión tan alcista, continúa subiendo. Como veis, se trata de un complemento muy sencillo, pero a la vez que nos va a evitar minutos de estudio del gráfico que podemos utilizar para entrar de forma más rápida en las operaciones. De momento vamos a dejar aquí este indicador y colocaremos el siguiente, llamado Trend Channels with Liquidity Breaks de Chart Prime. Y digo que lo dejaremos allí porque al final del vídeo combinaremos los tres indicadores que hemos visto hoy para que veáis lo bien que funcionan combinados. Pues bien, este indicador, como su nombre indica, nos muestra automáticamente los canales que se van formando en las estructuras del precio y las posibles rupturas que podemos aprovechar para lanzar nuestras operaciones. Además, si vamos a la parte de configuración, podemos añadir también que estudie la parte del volumen y podemos cambiar los colores a nuestro gusto. De nuevo, es un indicador muy sencillo, pero que nos va a ahorrar mucho tiempo, ya que detectaremos más fácilmente estas estructuras. Pero bien, voy a utilizar la herramienta de repetición, por ejemplo, para ir hasta aquí, para que veáis lo bien que funciona cazando estas rupturas de los rangos justo en los momentos perfectos para que después de que apliquemos nuestros conocimientos de trading básico podamos aprovechar esas entradas. En este caso, al tener una especie de banderita alcista, nosotros ya vamos a saber que el target técnico que vamos a tener después de que rompa el canal bajista que se produce como consolidación de esa banderita nos llevará a esta zona de aquí. Como veis, se da perfectamente, pero claro, nosotros ya lo sabíamos porque este indicador nos ha marcado la ruptura de forma casi perfecta. El primer take profit iría en los máximos anteriores por si acaso el precio quiere formar una especie de doble techo y después lo que quede de la operación después de tomar los primeros beneficios los dejaremos hasta el target que habíamos estudiado. Vemos como el precio vuelve a ranguear, el indicador nos vuelve a marcar perfectamente la estructura del rango y simplemente tendremos que esperar a que se vuelva a producir
producir otra ruptura y el precio comience su nueva tendencia bajista. Lo bueno de este indicador es que no confirma solamente con una vela para evitar estos fake outs, sino que necesita la confirmación para marcar las señales, algo muy positivo y que nos va a evitar muchas pérdidas. Si os fijáis, la tendencia bajista continúa, vuelve a marcar otro rango y otra ruptura y así sucesivamente. Tendremos todos esos puntos antes de que pudiéramos nosotros estudiarlos por nosotros mismos. Obviamente no va a acertar el 100% de las veces, pero como os he mostrado es muy efectivo no solo con esas entradas fijas, sino para saber perfectamente en qué punto de la estructura nos encontramos. Y como os había dicho al principio, ahora colocaremos los tres indicadores juntos para que veáis lo bien que se combinan entre ellos. Para empezar, no solo a la hora de evitarnos entradas falsas, ya que por ejemplo aquí esta señal de ruptura de la zona de soporte nos está llevando directamente a la zona baja del canal, donde hay una mayor probabilidad de que el precio rebote al alza, y además también vemos otro soporte, con lo cual evitaríamos entrar en short en este punto y sí que lo buscaríamos por ejemplo en este order block superior todos aquellos que seáis más diestros con el estilo Smart Money. Como veis, tomaríamos aquí perfectamente ese short con un stop loss muy ajustado, buscando la ruptura de la estructura en este punto menor y sabiendo también que estamos en la parte superior de un rango. Primer take profit justo en esa zona y segundo take profit en el siguiente soporte, o lo dejaríamos correr ajustando nuestro stop loss al order block estructural siguiente, o incluso colocaríamos una línea de tendencia y en el momento de que fuera rota, viniendo además ya de una absorción en la parte baja del rango, tomaríamos ahí los beneficios restantes. Así es como tendríamos que utilizar esta combinación de indicadores, porque nos van a dar muy fácilmente toda la información de las estructuras. Y claro, habéis visto que hemos realizado esa operación solamente con conocimientos básicos, pero es que también tenemos aquí la divergencia entre esa aceleración y el precio, también justo en la misma zona donde podríamos realizar un largo al cual podríamos incluso añadirle capital al ver esta señal de ruptura del rango, y así nos marcaríamos una operación prácticamente perfecta, tanto en short como en long. Como siempre, os animo a que probéis estos indicadores, espero que os ayude mucho a llegar a ese camino de la rentabilidad, y para todos aquellos que busquéis un trading más profesional, echadle un ojo a nuestra web donde tenéis disponibles nuestros indicadores algorítmicos profesionales que, como veis, os pueden dar incluso las entradas de forma automática en cualquier tipo de mercado, sea criptomonedas, forex, mercados tradicionales, oro, lo que queráis. Y todo eso pudiendo también contar con la ayuda de nuestra comunidad VIP en Discord y de nuestros formadores y traders profesionales. Échale un ojo porque estoy seguro de que podrán ayudarte a alcanzar el siguiente nivel en tu trading. Como siempre, muchas gracias por vernos. Dejadnos un buen like si apreciáis nuestro trabajo y nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.